Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él, bendito sea su santo nombre, y shalom a todos. Nuestras compañeras de viaje en estas últimas dos etapas del trayecto de nuestra vida han sido las porciones Miketz y Vayigash, que es la porción que nos está acompañando en esta semana. Y hablaré brevemente de ambas porque en la semana anterior no tuvimos la oportunidad de hacer este comentario, que sea, dicho sea de paso, sea este comentario siempre para honrar el nombre del uno y del único, y sea también para bendición de todos ustedes y también para salud de aquellos que nos han pedido tefilá porque están o han estado enfermos, y también para redención de nuestro pueblo Israel. Estas dos porciones nos han fortalecido en esta etapa del trayecto, nos han arrojado luz a nuestro camino, nos han dado la mano hasta aquí, dándonos siempre la instrucción apropiada en el momento adecuado. Y vimos en la porción anterior, la porción Miketz, que comienza justamente diciendo que al cabo de, o sea, al final de 2 años, después de la historia previa de cómo Joseph había sido vendido, trasladado a Mizraim, y había servido en casa de Potifar, y después había sido encarcelado, y después vinieron los sueños. En estas últimas etapas hemos visto muchos sueños. Los sueños del jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, como él los interpretó. Y entonces en esa porción de la semana anterior comienza diciendo: y al cabo de 2 años, y viene entonces otro sueño. Al cabo de 2 años, ya aquí en la misma primera línea y en las primeras palabras de la porción está encapsulada la esencia de esta porción. Y no es solamente una esencia que va a penetrar el texto y los eventos, los acontecimientos del momento, sino toda la historia humana. Al cabo de 2 años, Miketz, ¿qué nos está enseñando esto? Esto nos está enseñando al cabo de 2 años, al final de 2 años, nos está diciendo, nos está hablando o está apuntando a un momento de la historia humana, al final de, es decir, como a la conclusión de la historia humana. ¿Y por qué dice 2 años? Porque acuérdense que estamos habitando esta dimensión de la dualidad. Hay solo Dios, no hay otra cosa. Él es el uno y lo único, pero Él en su voluntad absoluta decidió que existiera una dimensión que es en la que habitamos nosotros, que es la dualidad, esa dimensión donde todo se manifiesta de una manera dual, expresando ese hecho de que Dios permitió que hubiera algo además de Él, que depende de Él y existe por Él, y es como una manifestación de Él mismo, pero es algo más, y eso en sí es la dualidad. Y nosotros habitamos en esta expresión de la esencia divina, en esta dimensión de la dualidad, donde aparece haber algo más que Él. Esa dimensión que se manifiesta en todo lo que vemos, en varón y hembra, luz, oscuridad, el bien, el mal, lo seco, lo mojado, todo está en esa dualidad, el sístole, diástole, los movimientos del corazón, las ondas de la energía, cómo se manifiestan en la sinusoide, arriba, abajo, etc. Todo es una manifestación de este hecho de la dualidad. Y esos son esos 2 años. Al final de esos 2 años, quiere decir, cuando todo este sistema dual termine, cuando llegue a su conclusión, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue diciendo la Torá? Al final de 2 años, Faraón soñó un sueño. Vamos a tratar de ubicar esa porción para leer exactamente cómo comienza diciendo la primera línea de
de esta hermosa porción que tiene un mensaje profético tremendo. Y sucedió al cabo de 2 años, el faraón estaba soñando, y he aquí que estaba parado sobre el río, etc. El faraón representa el gobierno de este mundo y representa por extensión todo lo que está bajo este sistema dual. El faraón tuvo un sueño, es decir, que al final de este periodo de la dualidad, cuando todo vuelva a unirse, a diluirse en la esencia divina, Hashem será uno y su nombre será uno. Cuando volvamos a la unidad y unicidad del Creador, termine este sistema dual, entonces acontecerá esto que dice que Faraón estaba soñando. ¿Por qué? Porque dice proféticamente, dice el Teilín 126, cuando el Eterno libere la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque todo esto será como un sueño. Cuando miremos desde esa perspectiva todo esto, nos parecerá que habrá sido un sueño. Y entonces entraremos en la realidad definitiva. Y ese es el mensaje profético de esta porción Miketz, donde además vemos que el faraón nombra a Joseph como el segundo hombre más importante de Egipto. Y ahí hay algo que debiéramos destacar para traer luz y comprensión sobre ese texto, que movió a Faraón a pedir que Joseph viniera a su presencia, siendo que Joseph estaba en la categoría más baja en que se podía estar en Egipto. Era un esclavo que además había perdido la libertad doblemente, porque por ser esclavo ya no tenía libertad, dependía de la voluntad de otro, pero además un esclavo encarcelado, es decir, absolutamente sin libertad ninguna, sin derecho de decidir sobre sí mismo en lo absoluto. Y además un extranjero. ¿Qué hizo que Faraón se motivara, aún por las palabras del jefe de los coperos? Aún así, tiene que haber algo que haya motivado el interés del faraón sobre este muchacho, un extranjero acusado de un delito grave en Egipto, encarcelado, etc. Se tenía todas las cosas en contra. Sin embargo, algo en la historia del copero llamó la atención del faraón. En primer lugar, sabemos que todo está regido por la voluntad absoluta del uno y del único. Pero además de eso, las cosas ocurren de acuerdo al engranaje de la vida, de los sucesos de la vida en este plano. Entonces, cuando Faraón escucha la historia del copero, decide mandar a buscar a este joven. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes, el copero y el panadero son 2 funcionarios de alto rango dentro de la corte del faraón. Ellos no son los que hacen el vino o los que hacen el pan. Hay todo un equipo de panaderos y un equipo de personas que están a cargo de los licores, de los vinos y de las bebidas que bebe el faraón y otros miembros de su corte. Ellos son como la cabeza de esos equipos. Ellos son los que presentan el resultado del trabajo de esos equipos a la figura máxima que es el faraón. Entonces, cuando hay un problema, ellos tienen que responder por eso. El panadero tiene un problema y es que se encontró una piedra dentro del pan del faraón. Por eso fue a la cárcel. Y el copero también tiene un problema porque cuando le da la copa al faraón hay una mosca dentro del vino y también va a la cárcel por eso. Según la tradición egipcia, el copero era más culpable que el panadero. ¿Por qué razón? Porque el panadero no tenía cómo saber que había una piedrecita dentro del pan. Porque una vez que el pan está terminado, a menos que la piedra esté en la corteza del pan, no hay cómo saber que dentro hay una piedra. Y él no es el que hace el pan. Pero el copero lleva la copa en la mano. Y aun cuando la mosca puede caer justo antes de dársela, él puede ver que hay una mosca en el vino.
puede pasar desapercibido el hecho, puede suceder, pero hay más posibilidades de que el copero haya visto la mosca de que el panadero sepa que hay una piedra en el pan. Entonces la tradición, por la tradición, el panadero era menos culpable. Sin embargo, Faraón decidió que el que fuera ejecutado fuera el panadero y al copero lo restituyó a su servicio. También hay una lógica en eso. Es más peligroso una piedra en el pan, que alguien se la puede tragar, le puede partir un diente, se la puede tragar, puede ocasionar muchos problemas. Y una mosca es algo que, bueno, no es agradable, obviamente, pero no pasa nada, y aún si se la tragara. Pero Faraón decidió eso personalmente. Faraón decide que este es más culpable y a este lo voy a perdonar individualmente, unilateralmente. Él va en contra de lo popularmente aceptado en el momento, que el panadero era lógicamente menos culpable. Él pasa por encima de eso, haciendo un ejercicio de su autoridad suprema, y decide mandar a colgar al panadero. Cuando él escucha la historia del copero diciendo que Joseph había interpretado eso, él se da cuenta que eso tiene que ser algo sobrenatural, algo que venía de espíritus superiores, porque él decidió eso arbitrariamente. ¿Cómo iba a saber esta persona en la cárcel, un don nadie en la cárcel, que eso iba a suceder así, cuando eso fue algo que decidió él sin contar con nadie más? Entonces, cuando él escucha esa historia, eso es lo que lo motiva a mandar a buscar a ese muchacho. Y cuando Joseph interpreta el sueño, acuérdense que en la corte del faraón habían magos, habían adivinos, habían sabios, había gente que tenía un conocimiento de las cosas naturales y de las cosas sobrenaturales, que ejercían la magia, que ejercían la astrología, que tenían conocimientos el mundo de los sueños. Tenía más relevancia entonces que ahora, y eso se estudiaba, y estos hombres tenían conocimiento de todo eso. Sin embargo, la interpretación de ellos no terminó de satisfacer al faraón por un detalle específico, y es el hecho de que en todas las interpretaciones que le dieron, que no voy a mencionar, no había una explicación para el hecho de que las vacas hermosas y las vacas flacas estuvieran en un momento del sueño juntas a la orilla del río. Además de otros muchos detalles que se pudieran decir de esta interpretación de Joseph. Pero ese hecho de que ambas coexistieran en un momento dado en el sueño, antes de que las vacas flacas se comieran las vacas hermosas, no había sido explicado por ninguna interpretación. Solamente la interpretación de Joseph. Y aquí viene también la justificación de por qué Joseph le da la solución al faraón, la solución del sueño, que no se le pidió, solamente se le pidió la interpretación. Pero él añade la solución al problema, porque justamente esa solución es la que explica por qué las vacas estaban juntas. El periodo de abundancia y el periodo de escasez, ¿cómo van a estar juntos? Si hay abundancia, no hay escasez, y si hay escasez es porque no hay abundancia. Esto parece excluyente, son mutuamente excluyentes. Si hay uno, no hay otro. Entonces, la explicación que dio Joseph es la que nos dice cómo puede ser que la abundancia y la escasez convivan por un periodo de tiempo. Bueno, si se recoge el grano en periodo de abundancia y se almacena, cuando venga la escasez, vamos a tener con qué suplir las necesidades del pueblo. Va a haber escasez porque la gente no va a tener, y en los alrededores no va a haber nada. Ese es el hecho de que sí va a haber escasez, pero al mismo tiempo va a haber abundancia porque vamos a tener almacenado y vamos a proveer. Vamos a tener la capacidad de proveer a los necesitados. Y por eso él explica, y en esa explicación está la interpretación de ese momento, que ninguna otra interpretación había podido dar luz sobre este hecho. Después viene esta parashá Vayigash, que quiere decir y se acercó, que ya bien sabemos que quien se acerca es Yehudá a Joseph. Yehudá, como el líder de los hermanos, se acerca a Joseph.
Y habíamos visto en dos porciones anteriores cómo nacía en la porción Vayeshev, cómo nacían estas líneas mesiánicas representadas por Joseph y por Yehudá, y cómo esas líneas mesiánicas van dando vueltas insospechadas, vueltas incomprensibles para nuestra mente humana. Y esas líneas mesiánicas en este momento se tocan, se acercan. Ese es el significado de esta porción. Y se acercó. Como estos dos, vamos a decir, emblemas, estos dos fenómenos o estas dos líneas del fenómeno mesiánico se acercan en este punto. Fíjense que estas líneas mesiánicas no nacen en Joseph y en Yehudá. Estas líneas mesiánicas nacen realmente en Lea y Rachel. Desde esa competencia de ellas está la pujanza por traer al mundo la luz de la edad mesiánica. Y hasta tanto eso ocurra, vamos a ver cómo estas líneas tienen hitos en el camino. Y este es uno de ellos, cuando estas dos líneas prácticamente se tocan aquí. Acuérdense que hay mucho tema, vamos a decir, inexplicable, misterioso en las líneas mesiánicas. Y vamos a ver cómo estas líneas se puede decir que empujándose una a otra por establecerse definitivamente. Y en este punto, pues, llegan a tocarse, llegan a acercarse de una manera, si se quiere, armoniosa. ¿Y qué trae? Revelación. Eso también apunta hacia el futuro. Pero vemos que la continuidad de estas líneas nos lleva a que cuando el pueblo conquista la tierra de Canaán, vamos a ver que aún hay una marcada diferencia entre un grupo dentro del pueblo, además de la división en tribus, entre el grupo que está, vamos a decir, bajo la cobertura de la línea de Yehudá y los que están bajo la cobertura de la línea de Joseph. Incluso hay momentos en que la línea de Joseph prevalece, como hasta aquí estaba prevaleciendo, pero cuando se establecen en Canaán, igualmente el primer rey viene de la línea de Joseph, no es descendiente de Joseph, pero está bajo la cobertura de Joseph, porque Joseph y Benjamín son hermanos de la misma madre. Acuérdense que esta línea se origina en Rachel, que Rachel justamente donde muere en el camino a Betlehem. ¿Por qué? Porque esa es el área que le tocó, la zona que le tocó geográficamente a Yehudá, pero es también la proximidad. Aquí hay, como decir, un polo. Aquí hay un campo magnético muy grande que emana está muy cerca de Jerusalén, aunque en ese momento no estaba definido que era el lugar donde Hashem iba a poner su nombre, pero ese es como decir el lugar del que emana esa espiritualidad que estos hombres grandes de la historia pudieron percibir, y hacia allá iba Rachel cuando perece en el camino, en ese intento, y termina por establecerse la línea de Yehudá, pero vemos que el primer rey viene de la línea de Rachel, por la vía de Benjamín, que al final es en su territorio donde se establece el primer templo. Parte del territorio del área del templo cae. La mayor parte cae en el terreno de Benjamín, pero una parte también cae en el terreno de Yehudá. Y todavía se ve esas dos líneas ahí compitiendo, pero al mismo tiempo ya estableciendo su proximidad en el área del templo. Pero vemos que el primer rey viene de Benjamín. Y después vemos que el reino se vuelve a dividir. Es decir, después un descendiente de Yehudá, el rey David, termina siendo el rey de todo Israel. Pero eso vuelve a dividirse después. Y las 10 tribus del norte tienen su propio rey. Vemos que hay una identidad de esas tribus. Ellos responden a una identidad, como las tribus del sur responden a otra identidad. Y estas son las dos líneas mesiánicas chocando y pujando una con otra hasta que termina por establecerse una definitivamente, pero
Este acercamiento apunta a una armonía futura entre estas dos líneas, que va a traer revelación, que es cuando Joseph dice, yo soy Joseph. Va a traer revelación cuando ese acercamiento final ocurra dentro de este fenómeno misterioso que conocemos como la edad mesiánica, la era mesiánica. Emergerá un verdadero Mesías. Hay un Mesías representado por la línea de Joseph, que es un Mesías que es una idea mesiánica que tiene más popularidad, tiene más aceptación en el mundo, pero no es lo definitivo. El verdadero Mesías va a emerger después, que cuando ocurra este acercamiento iniciado por Yehudá, que es quien toma la palabra, quien toma el liderazgo, retoma el liderazgo y habla cara a cara con Joseph y toca las entrañas de Joseph y saca a relucir lo más grande que hay en la naturaleza humana. Y es cuando alguien se pone en lugar de otro. Cuando Yehudá decide tomar el lugar de Benjamín. Si él tiene que quedarse como siervo, yo me quedo en su lugar. Cuando alguien decide llegar a ese nivel de sacrificio, entonces aflora lo más grande que hay en la naturaleza humana. Y eso es lo que revela a la edad mesiánica. Eso es lo que trae la edad mesiánica, cuando seamos capaces de hacer eso. Y la edad mesiánica puede nacer en cada uno de nosotros individualmente y nacerá en el mundo cuando colectivamente podamos hacer esto. Es algo muy interesante y es algo que va a venir, que tenemos que promover nosotros, pero que al mismo tiempo va a venir por la voluntad divina. Esto es un engranaje incomprensible para nuestra capacidad humana, pero la Escritura nos lo revela de esta manera, dándonos estos indicios que la persona espiritualmente sensible puede percibir. Este acercamiento también tiene una enseñanza a nivel personal para cada uno de nosotros, que la podemos aplicar constantemente, y es que para lograr algo en la vida, para lograr algo en nuestras relaciones humanas, para sacar lo mejor de nosotros y de otras personas, tenemos que cumplir con la esencia de esta parashá. Y se acercó. Tenemos que acercarnos, creando distancia. No vamos a resolver nada. Nada se resuelve en los ámbitos humanos, creando distancia entre nosotros. Todo lo contrario, tenemos que crear ese acercamiento. Cuando las personas se gritan, se alejan. Se gritan precisamente porque se han alejado y sienten que no se escuchan. Pero cuando las personas están cercas, como bien revela una historia de uno de nuestros sabios, de nuestro pueblo, de un gran rabino que dijo, los amantes se susurran al oído, y es porque sus corazones están cerca, tan cerca que entienden que con un susurro se pueden escuchar. Pero las personas que se odian están tan lejos emocionalmente que se gritan porque sienten que no se oyen uno al otro. De la misma manera, nosotros tenemos esta misión en el mundo de ser como amantes de todos los seres humanos y de tratar de acercarnos y de tratar de entrar al corazón de las otras personas, como hizo Yehudá con Joseph en esta ocasión. Este acercamiento representado por esta porción que trajo esta nueva era a Egipto, que representa el mundo, trajo el descenso de Jacob, trajo esta era de paz y de abundancia, por lo menos temporalmente en este caso. Eso lo trae ese nivel de acercamiento, ese nivel de comprensión, esa intención tan alta del ser humano de acercarse, de entrar en el corazón de la otra persona, y ese nivel de entrega tan grande de la que es capaz el hombre cuando ha llegado a este nivel, de incluso decidir tomar el lugar de otra persona. Todas estas son enseñanzas que podemos extraer de estas porciones tan poderosas que pueden iluminar nuestro camino aún en la actualidad y hasta que se revele esa edad mesiánica. Shabbat Shalom.